Pues mira, Julio, justamente hablando de lo que tiene que ver con la importancia de la libertad para hacer un periodismo, ¿no? Como el que tú haces y como el que hacen otros colegas en estas plataformas, creo que es importante porque hoy me gustaría poner en la mesa de discusión el espinoso tema, complejo, ¿no? El binomio, la relación prensa-poder en México, ¿no? Que durante décadas en nuestro país, tú lo sabes, quizá desde los 60 hasta los 2000, pues nos mostró un brazo muy complejo, ¿no? Que se cocinó entre los dueños de los periódicos, los distintos gobiernos y empresas de radiodifusión. Un pacto, digamos que muy documentado, ¿no? Entre empresarios de medios y políticos. Y una de esas empresas, Julio, sin duda fue Televisa, quien mantuvo el monopolio, ¿no? de la radiodifusión en México hasta que llegó Televisión Azteca por ahí de principios de los 2000. Y creo que hoy seguimos digamos que analizando todos esos intrincados, porque las reglas del tablero de los medios han cambiado por la llegada de Internet, de estos espacios, la ruptura de la comunicación vertical, pero es muy interesante cómo Televisa sigue negociando, ¿no? Con el poder en términos de dinero, el poder de la información, y creo que es muy interesante mirarlo con mucha atención, porque traigo a la memoria esto, Julio, a partir, digamos, del escándalo que ha significado el montaje del caso Florence Cassé, ¿no? En el que la cara más visible ha sido Carlos Loret, ¿no? Y habría que entender el porqué de su enojo, de su rabia hacia este gobierno, incluso hacia varios periodistas, ¿no? Importante entender, Julio, el papel que jugó Loret en la que fue su empresa durante casi 2 décadas, y habría que decir que no es el único caso, digamos que polémico, ¿no? En el que se vio involucrado el propio Loret, ¿no? Creo que ha sido de alguna manera un foco muy, digamos que muy dirigido hacia Loret, pero no habría que olvidar ahí dos personajes que son importantes: Leopoldo Gómez, que acaba de salir de la vicepresidencia de Noticieros Televisa, ya, ¿no? Es un anuncio, y Azucena Pimentel, incluso de la que tú has hablado también, que pues ha formado parte, sigue formando parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Sí. Creo, Julio, que lo del caso de Florence Cassé fue uno de los tantos casos controvertidos en los que Loret se vio involucrado, porque estuvo en el ojo del huracán, y eso es lo que quisiera recordar, varias veces durante el gobierno, particularmente de Felipe Calderón y luego de Peña Nieto. Y es una pena porque de alguna manera estos escándalos nos llevan a pensar que, como tú lo dijiste, realmente era un gran reportero Loret de Mola, pero las mieles del poder y del dinero algo hicieron que de alguna manera documentan una cercanía y un manejo y una relación muy fuerte entre Leopoldo Gómez, que ya salió de la vicepresidencia, y el propio Loret. Y solo por mencionar algunos eventos en los que estuvo involucrado, porque el caso Florence Cassé es la punta del iceberg, Julio. Regresémonos hasta el 2011, tú recordarás esta entrevista que le hizo Carlos Loret al famoso JJ, Jorge Valderas Garza, quien supuestamente era parte del cártel de los Beltrán Leiva, y quien fue el autor intelectual de un intento de homicidio contra un futbolista, Salvador Cabañas. Sí. Este incidente, tú recordarás que se dio ni más ni menos que en el Bar, un lugar que tenía vínculos muy específicos y muy cercanos con la empresa Televisa. Era un escándalo porque justamente a partir de un reportaje que hizo la revista Proceso, nos enteramos que el Bar y quien era su dueño en ese momento, y Simón Charaf, quien también fue esposo de Lupita Jones, Miss Universo, era socio de dos empresas con varios directivos de Televisa, incluyendo a Emilio Ezcarra Gallán, en donde la farándula, el fútbol y algunos políticos estaban vinculados. Entonces se trataba de lavarle la cara un poco a la empresa. La entrevista que se le hizo al JJ, tú sabes que fue muy cuestionada porque fue una entrevista muy poco incisiva, ¿no? Y al contrario, ¿no? Parecía que era una entrevista como a modo. Ese fue un primer evento. El segundo, 2014, también lo recordarás, fue la recaptura del Chapo,
cuando le dan también esa exclusiva a Loret de Mola, cuando atrapan al Chapo Guzmán en Mazatlán. Y esta exclusiva también fue muy cuestionada porque varios medios locales, ¿no?, hablaban de un montaje, ¿no?, de una detención que había alterado la escena, digamos, en donde se había atrapado al Chapo. Incluso se decía que había sido manipulada, que se había esperado a que llegara Loret para poder hacer todo pues montaje mediático que se hizo en su momento, y que hasta un chaleco antibalas se había colocado en un closet ahí como parte de la escena, ¿no? Entonces, ese fue un caso igualmente polémico. Y el último, por ejemplo, digo, solo por mencionar algunos, también la detención de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, que se hizo en Guatemala, y que también fue una exclusiva que se le dio a Loret de Mola, y fueron varios días que la empresa estuvo transmitiendo, y bueno, pues muy al estilo de las cosas que hacía Carlos Loret. En fin, que un breve recuento, Julio, de lo que quizá explica ahora esta dura respuesta de Carmen Aristegui, ¿no?, a quien ella, como a ti, los acusó de lavarle la cara al presidente. Y es una respuesta que, más allá de lo que se dijo en las redes, creo que valdría la pena analizar este contenido cuando dice que es una pena, ¿no?, que Loret se haya convertido como en peón o en algo de intereses, primero de Leopoldo Gómez, ¿no?, en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, y ahora de intereses de quién sabe quién, ¿no?, que se concentran justamente en esta plataforma empresarial, porque es una plataforma empresarial más que un medio de comunicación, que es Latinus, porque no logras ver quiénes son sus directivos, sus directores editoriales. O sea, es una cosa ahí como muy extraña, ¿no? Entonces, estas breves reflexiones, Julio, para reflexionar que en esta transformación del tablero mediático y todo lo que ha llegado a remover el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algunas cosas acertadas, otras no tanto, creo que logramos ver que esta difícil relación que ha habido entre el poder y la prensa sigue estando ahí, solamente que con un ingrediente muy importante, que es el poder económico también, como en el caso de Latinos, donde están políticos también y empresarios, y que de nada ayuda a un oficio, ¿no?, para ejercer un papel de contrapoder, ¿no? Simplemente ser peones de intereses en los que el dinero y la información, en tanto mercancía, están por encima de cualquier cosa, Julio, y creo que vienen tiempos muy complejos en los que tendríamos que estar como muy atentos de estas cosas y de, cómo se están moviendo las fichas, y echar la memoria atrás para saber qué se movió, por qué se ha respondido de esta manera y dónde estaremos parados, Julio. Sí, Jacaranda, coincido totalmente. Es muy importante que tengamos el contexto y que veamos qué es lo que está detrás de muchos movimientos que, con apariencia de un ejercicio periodístico común y corriente, aparentemente una cosa de interés periodístico, pues la verdad es que con mucha frecuencia se están encubriendo intereses empresariales, negocios, entendimientos, chantajes, Jacaranda, que hemos visto canales de televisión abierta descaradamente chantajeando a sus adversarios comerciales o a funcionarios que no les aprueban o no les autorizan ciertos permisos, concesiones o negocios. En fin, como dices, hay mucho por delante, puede complicarse, y es importante el aporte que nos das, como siempre, removiendo las neuronas y llevándonos a pensar un poquito por encima de lo evidente y de lo inmediato, Jacaranda. Así es que, pues como siempre en los lunes, agradecerte a reserva de lo que desees agregar, Jacaranda, por favor. No, solamente decir ya como colofón, que es muy preocupante, muy penoso el comentario que hizo la senadora Lili Téllez hacia tu persona. Y ahí coincido con el colega Alejandro Páez, que dice que Lili Téllez se falta al respeto a sí misma, ¿no?, con ese tipo de comentarios. Pero lo que creo que sí es muy peligroso es que una representante popular, una senadora,
haga este tipo de comentarios, este tipo de escarnios, y que muy poca gente haya dicho cosas como lo hacen con el propio presidente, ¿no? Cuando señala algún periodista, ¿no? No debemos de olvidar, Julio, que ella es una representante, ¿no? Ella llegó ahí por un voto, y que de ninguna manera es correcto que ataque y que utilice ese tipo de palabras y descalificaciones hacia el ejercicio periodístico, ¿no? Preocupante, hay que encender las luces rojas, y más allá de toda esta polémica, como lo dije, ella se pone en riesgo a sí misma, se descalifica, se ridiculiza, ¿no? Creo que no podemos permitir que ningún funcionario, ningún diputado, senador, haga ese tipo de comentarios contra quienes ejercen el oficio del periodismo, Julio. Pues muchas gracias por tus comentarios, por tus apreciaciones, en lo que a mí corresponde en lo personal. Muchas gracias, Jacaranda, y en lo general, pues gracias como siempre por poner el dedo sobre los asuntos, señalar los asuntos interesantes y que nos dejes dándole vuelta al tema. Así es que, Jacaranda, muchas gracias y espero que nos veamos el próximo lunes. Un abrazo, Julio, hasta pronto.